Bueno, entonces vamos a comenzar con la siguiente mesa y tenemos acá presente a la Senpo Oshiro. El venerable Senpo Oshiro es monje de la Escuela de Budismo Zen de Japón, abad del Templo Taiheizan Jionji de San Vicente de Cañete, Lima, Perú. Fue designado misionero para América del Sur y también dirige y coordina actividades en la Asociación de Budismo Zen de Argentina. Es fundador y organizador de los encuentros Zen latinoamericanos, que reúnen anualmente desde 1914 a grupos Zen de múltiples linajes y tradiciones. Además de enseñar, difundir y apoyar la práctica Zen en países de todo el continente, participa a través de actividades culturales, de asistencia y promoción social, apoyo a escuelas y comunidades rurales, y también de carácter interreligioso con municipios, universidades, hospitales y diversas ONG e instituciones educativas. La ponencia a brindar se titula Celebrando 120 años de Budismo Zen en América del Sur. Estamos bien. Ahí. Gracias. No sé si tengo audio. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Ahí. Ahí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Sé que se está viendo gente de otros países. Y quiero, antes de iniciar esta presentación, quiero agradecer a la Universidad de El Salvador por la oportunidad de estar aquí, compartiendo con ustedes esta charla, y también recordar que mi maestra, la venerable Budismo Oshiro, también en los años 70 fue alumna de esta casa y conoció al padre Quiles en esos tiempos. Y bueno, el padre Quiles también fue una guía para ella y también un ejemplo de esto de la diversidad, ¿no? Y la apertura a otras culturas aquí. Así que me alegro de que el espíritu del padre Quiles compartir con aquí. So, Senpo Oshiro says thank you and welcome everyone. He knows that there are people from other countries looking, and he wanted to especially thank the University of Salvador because, and he's very happy that this thing is going on because his teacher was also a student here on the 70s, and she met the Father Achilles, who was a very good guide, spiritual guide for her. So Senpo Oshiro is very happy that this kind of work is still being done here, still being continued. Y la conferencia se llama ¿Por qué celebramos 120 años de Budismo Zen en América del Sur? Cuando hablamos de Budismo Zen, no voy a contar en qué es el budismo y qué es el Zen. Hay otros oradores que lo han explicado o lo han se han referido expresamente sobre esto. The conference called 120 years of celebrating 120 years of Zen Buddhism. So he's not going to enter into what is Zen Buddhism because other speakers have already covered that up. Voy a hacer referencia a los hechos históricos sobre el budismo o la tradición Zen en América del Sur, desde la visión de la escuela Soto-Shu del budismo Zen de Japón. He's going to refer to historical situations, historical facts from Zen within Latin America, South Latin America, from the viewpoint of the Soto-Shu school of Japanese Buddhism. Parte de esta historia la hemos publicado en este libro cuando fueron los 110 años del Zen en América del Sur. Y voy a basarme en la documentación que hemos hecho de investigación para este libro, publicado en el Perú. So part of this is going to be based on this book that has been published on the occasion of 110 years of Soto-Shu. So
part of the presentation is going to be based on that publication. Entonces, los primeros pasos del Zen. ¿Cómo se inicia esto? Se inicia en el Perú. En el Perú había una gran necesidad de mano de obra y el Perú firma un convenio con el gobierno de Japón para importar mano de obra. Y es así que se firma un convenio entre el gobierno de Japón y Perú y muchos inmigrantes trabajadores japoneses van al Perú para trabajar en las haciendas de azúcar, en las haciendas de caña de azúcar, en las haciendas de los campos. Y el primer contingente llega en el año 1899. So where does this start? It starts in Peru. Peru had a great need of labor, of skilled labor. So there were some pacts signed between different countries, and this means that there was a lot of Japanese immigration in Peru to work on the fields and on the cities. Started in 1899. Y ellos llegan a este puerto, Cerro Azul, en la costa del Pacífico, en Perú. El primer barco con inmigrantes japoneses llega a Cerro Azul. So the first ship of Japanese immigrants comes to the Blue Hill in that port. Llegan 790 japoneses. Sí. Y las condiciones de trabajo de los japoneses eran muy duras. Imagínense que estamos hablando de una zona seca, árida, desierto, donde no había hospitales, no había caminos, no había escuelas, no había casas, vivían en chozas, condiciones de vida muy duras. So there are 790 immigrants that arrived from Japan to a very harsh living condition. This is a dry place. This is a very arid place. There were no houses. There were no hospitals. The living was very, very difficult. Y tanto es así que de los 790 al año y medio fallecen 124. This is in such a great degree that within the 1 year, 124 people pass away. Yes, 1.5 years after. Entonces, y no solamente la vida era difícil para los trabajadores, sino que los explotaban, porque al principio trabajaban por hora, pero después los obligaron a trabajar por objetivo, por producción, y tenían que trabajar más para ganar lo mismo. Y lo poco que ganaban tenían que usarlo en las tiendas de la compañía, que les vendía los alimentos. Y les vendía los alimentos tan caros que siempre terminaban en deuda con el patrón. So not only did they have a very hard time working, but also they were very much exploited by the companies. So at the beginning, they worked on an hourly basis. Then they had quotas. You had to fulfill the quota or you wouldn't get paid or pay less. But even if you fulfill the quota, you had to buy and sell things only in company stores, which were given inflated prices. So there was no way that they were never in debt with the owner of company. Y no solamente eso, cuando estaban extranjeros que no conocían el idioma, que no tenían derechos, que eran explotados y que tenían una religión distinta. Entonces, cuando alguien fallecía, no lo dejaban enterrar en un cementerio porque no era cristiano. So not only they were exploited, but also were foreign people in a foreign land where they didn't speak the language, they didn't have any right as citizens of that land, and even they had a different religion. And back then, when someone died, they couldn't bury them in the cemetery because they weren't Christians. So they weren't allowed to bury the dead. Mucho sufrimiento de estos trabajadores. Entonces, por eso hubo mucha preocupación en Japón sobre el destino y las condiciones de vida y sufrimiento de estos trabajadores. Por eso, en el año 1903 llega el segundo contingente de inmigrantes japoneses, incluyendo familias. So this was a lot of suffering for them.
And in Japan, this suffering resonated. So they had a second shipment of immigrants in 1903, but this time it included families. And el Zen monk, Y un monje. para ayudar y dar apoyo a todas esas familias que estaban sufriendo. To help and to support all these families that were suffering. Ahí en la familia se ve el trabajo de los niños. Los niños también tenían que trabajar. ¿Ven? En la foto se ve muy claro, están trabajando las mujeres, los hombres están haciendo el trabajo pesado y las mujeres están ahí con las palas en las zancas y los niños también tienen que trabajar. So you can see very clearly there that even child had to work. Child had to work, the women and the children had to work digging ditches. El primer monje Zen que llega a América del Sur es el venerable Taiheizan, monje japonés de la escuela Senpo Oshiro. So the first missionary, the first monk that comes to Peru is the venerable Taiheizan, a monk from the Sotoshu school. Llega el 29 de julio de 1903. Arrives on the 29th of July, 1903. Claro, entonces aquí lo ven a Taiheizan vestido con traje y sombrero. ¿Por qué? Porque tienen que vestir como occidental para que no lo discriminen, para que lo respeten. Si él se vestía con su ropa de monje, lo más probable era que lo discriminaran, que lo maltrataran, ¿no? Y que lo trataran de pagano. So there you can see him, and you can see him as dressed in a suit, right? As a Western man. And why is that? Because if he dressed in his monk robes, he would probably be harassed, discriminated upon, and called a pagan. Así es que él empieza su trabajo misionero con los trabajadores japoneses. Y en 1907 funda el primer templo Zen de América del Sur. Y junto al primer templo Zen funda la primera escuela para inmigrantes del Perú. La primera escuela primaria para los niños. La primera escuela primaria para los niños inmigrantes del Perú. So in 1907, he creates the first Zen temple, and he also creates the first elementary school for immigrant children in Peru. Así es, o sea, el mismo año no solamente hace un templo, sino que hace una escuela. Entonces esto tiene mucho que ver con la ponencia anterior, ¿no? Sobre la importancia de la educación en el budismo. So this also ties up with the earlier paper, where the importance of education within Buddhism. Entonces, en la primera foto se ve, ¿no?, la ceremonia budista, ahí con las ropas tradicionales, y el primer edificio del templo Jionji, fundado allí en el Perú. Y luego hay ceremonias fotos más modernas, de ceremonias hechas en los cementerios para los japoneses. So you can see there is the first ceremonies and the temple of Jionji, the middle upper photograph. And there on the right, you can see more modern ceremonies done in cemeteries for Japanese. Luego de Taiheizan Sensei hubo otros monjes misioneros que lo sucedieron en este templo del Perú. So after Taiheizan Sensei, there were other monks who succeeded him in this Peru temple. Pero hay un evento que la mayoría de ustedes conocen, que es la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial el Perú le declara la guerra a Japón. Y por eso muchos inmigrantes y muchos trabajadores de origen japonés son enviados a campos de concentración. Y las tierras de los inmigrantes peruanos, las tierras, las tiendas son confiscadas por el gobierno o simplemente abandonadas. So this is interrupted by an event we all know, the Second World War. In this war, Peru declared war against Japan. So immigrants were seized and sent to concentration camps, and their assets, their swords, for example, were taken over by the government. Y lo mismo sucede con el templo. El templo
fue cerrado y las actividades budistas prohibidas. So the same thing happened with the temple. The temple was closed and all Buddhist activities were forbidden. Por eso esta historia es desconocida para la mayoría. This is why this story is unknown to most people. Luego, más adelante, en los años 80, se retoma la actividad, la Sotoshu retoma la actividad misionera, ¿no? En el Perú, en el Templo Jionji de Perú. Afterward, in the 80s, the Sotoshu starts with missionary activities again in Peru, in that temple. Y esta es una foto de la venerable Jionji con la sangha de los practicantes de Perú en el Templo Jionji. And this is a photo of the Venerable Jionji on with the sangha, with the practitioners in the temple. Entonces, no sé si teníamos tiempo para ver un video, pero creo que vamos a hacerlo. Nos quedan 5 minutos. No, entonces sí, vamos a pasarlo. Entonces, la historia del Zen se corta durante la posguerra, pero continúa en el Brasil. Y el budismo Zen tiene un gran crecimiento en el Brasil de la mano de la comunidad japonesa. So, in Peru, the story of Zen is cut short by the war, but it keeps growing in Brazil, where the Japanese community is a big influence. Y aquí tenemos templos en los años 50 y 60 que corresponden a la comunidad japonesa y diversos maestros japoneses que hacen su trabajo misionario en el Brasil. So here we can see some temples that are from the Japanese community in Brazil and some teachers that continue the missionary work there. Y a partir de los 70 comienza la aparición, comienzan a integrarse practicantes no budistas. So from the 70s onward, you start to have non-Buddhist practitioners. O sea, de familias que no son budistas, ¿no? Conversos. O sea que sí, lo que podríamos llamar conversos, o familias que no pertenecen a la comunidad japonesa o asiática. So to clarify, these are people whose families are not within the traditional Japanese practitioner families. Sí. Entonces, al inicio tenemos templos que pertenecen a las comunidades asiáticas o japonesas. Pero poco a poco van surgiendo otros templos de gente interesada específicamente en el Zen. So at the beginning, there are temples which essentially are for the community, the Japanese community, practitioner community, but slowly there's a new smattering of temples of people just interested in Zen. Entonces tenemos aquí ya templos y maestros budistas Zen que no son japoneses. And here we have teachers which are not Japanese, but are Zen teachers. Y centros de práctica Zen, And Zen practice centers. aparte de templos, ¿no? en toda Sudamérica. And we also have temples all across South America. Esta es una foto actual del templo Jionji. This is a photo of the temple of Jionji right now. Nowadays, sí. Y esta es una foto de la primera escuela de inmigrantes japoneses en 1907. And this is a photo of the first Japanese immigrant school in 1907 Con niños japoneses. with Japanese children. Y esta es la misma escuela el día de hoy. And this is the same place today. Me Sí, encanta la es imagen. una escuela primaria que tiene el nombre de un monje budista, de Taiheizan. Es una escuela primaria pública que tiene el nombre de un monje budista Taiheizan. Y aquí están los niños peruanos que van a las clases. And this is a public elementary school which has the name of the Buddhist monk Venerable Taiheizan, and these are the kids who go to school. Esa es un poco también la herencia, ¿no? del trabajo de este monje.
That is also the inheritance of the work of that monk. Que, claro, ya no hay niños japoneses, sino la mayoría son niños peruanos. Y estas son algunas de las actividades que se realizan en el Perú. Por ejemplo, Mesa o Matsuri. And this is some of the activities that are done in Peru. For example, the celebration of Pesach, or in Japanese, Hanamatsuri. Y un coro de cantos budistas. And a chorus of Buddhist chants. O prácticas Zen con niños. Or Zen practice with kids. Y también lo que se está haciendo mucho en toda América del Sur por muchos grupos budistas es hacer meditaciones al aire libre, especialmente debido a la pandemia. And what is being done in fashion now, it's a lot of meditations in the open, especially after the pandemic. Bueno, otra de las actividades que hacemos es contar historias o cuentos Zen. Another activity that we do is we tell stories or Zen tales. Hay un video que quería mostrarles, pero lo voy a pasar para poder dar tiempo a las preguntas. Y quería resumir con el encuentro, explicando qué es el encuentro Zen latinoamericano. Then I will skip a bit. I was going to have some time for questions, but I wanted to explain what is the Zen Encounter, Latin American Zen Encounter. Porque el Zen ya no es solamente budista. Hay Zen que es practicado por laicos, que no tienen una afiliación religiosa, o incluso por católicos o cristianos. Because Zen is not necessarily Buddhist anymore. There are Zen practitioners who are both lay, and there are Zen who are even Christians. Y también por personas de otras culturas o de otras culturas y de otras sabidurías. And also for people from other cultures and other wisdom traditions. En lo que nosotros llamamos encuentros Zen latinoamericanos, tratamos de integrar esa sabiduría. Y la mejor imagen es la primera que está aquí, en donde tenemos maestros y profesores Zen de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, que están reunidos y están aprendiendo de los niños de la comunidad chincheros del Perú. So here we try to give them all space in this encounter, and for me the best picture is the one on the upper left, where you have Zen teachers from all over Latin America learning from kids from the Chincheros community in Cusco. Porque la sabiduría no es patrimonio exclusivo del Zen o del budismo, sino que podemos encontrar sabiduría en todos los seres que nos rodean, incluso desde esos niños que nos enseñan a nosotros sobre su tierra, que nos muestran sus danzas, nos muestran sus comidas, nos enseñan su idioma. Entonces, como practicantes o maestros Zen, no somos superiores y venimos a implantar o a evangelizar sobre el Zen o el budismo, sino que somos capaces de aceptar, ¿no?, esa sabiduría o la iluminación de todos los seres. So here is because wisdom is not the province only of Zen or of Buddhism. There's wisdom everywhere. So we're not superior because we're Zen practitioners or Buddhists, but we can learn the wisdom from all beings to bring the enlightenment of all beings. Even from kids. Even from kids. Y aquí abajo está Asian Sensei Heavens, una maestra Zen que de Porto Alegre, Brasil. And here we have Asian Sensei Sevens. Asian Sensei from Porto Alegre, Brazil. And she's teaching us. Ella nos está enseñando que el humor también es parte de este camino, de esta práctica. And she's teaching us that the humor is also part of this path, of this practice. Por eso está haciendo una ceremonia con payasos, con clowns. But that's why she's doing a ceremony in a clown outfit. Entonces, esto es simplemente una breve muestra de cómo el Zen está evolucionando en América Latina
Para los que quieran saber más sobre el panorama del Zen en América Latina, hay un artículo que salió publicado este año en la revista de Senpo Oshiro, en donde hablo sobre esto del encuentro Zen y el estado actual del Zen en nuestro continente. So for those, this an overview of what is the state of Zen within the continent. If you want to learn more, there is an article published in the Dharma magazine of the Sotoshu, Sí, in which es free, es gratis. it's totally free. You can go and look it up. En sotozen.com. Okay. Y el próximo paso, voy a cerrar con una frase de mi maestra sobre el Zen. A los pies del Buda, pero los pies del Buda van paso a paso. Entonces, ahí el Zen está tomando una forma muy diversa, muy rica, y tiene el potencial de enriquecer la práctica, ¿no? Y también tiene potencial para madurar en América del Sur. Y dice, antes de correr hay que saber caminar, y antes ponerse de pie. Así que tenemos que ir paso a paso en este camino del budismo en América del Sur. Muchas gracias. So before we finish, he wants to basically leave us with a quote from his teacher, the Venerable Jisen Roshi. Says that there is a lot of potential for practice here in South America, and it needs also. It took centuries for it to grow and mature in Japan, so it's a lot to do here in America. And says the quote says, "Before one can run, one must know how to walk, and before one knows how to walk, one must stand up." Paso a paso. Paso a paso. Gracias. Thank you so much.